Todos anhelamos un refugio. Trabajamos años para comprar o construir esa casa ideal, ese rincón en el mundo donde podemos cerrar la puerta con llave y dejar afuera toda la maldad, el peligro y la incertidumbre. Creemos ciegamente que las cuatro paredes que nos rodean son un escudo impenetrable. Pero ¿qué ocurre cuando el mal no viene de afuera? ¿Qué pasa cuando descubres que la oscuridad ya estaba allí, mucho antes de que tú llegaras, latiendo en silencio bajo tus propios pies? Hay una falsa ilusión de seguridad en las casas antiguas, en esas grandes casonas de estilo colonial que heredamos o compramos a precio de remate. Admiramos su arquitectura, sus techos altos y sus gruesos muros de adobe o piedra, ignorando por completo que esas mismas paredes son lo suficientemente gruesas como para ocultar atrocidades indescriptibles. Nos negamos a pensar en la historia de quienes caminaron por esos mismos pasillos décadas atrás. Ignoramos que el subsuelo, la base misma sobre la que dormimos cada noche, puede ser un cementerio sellado. Hoy nos adentramos en uno de los descubrimientos más macabros y perturbadores de los que se tiene registro en la crónica negra reciente. Un caso que no comenzó con un asesinato a sangre fría en medio de la calle, sino con el simple y rutinario sonido de un martillo golpeando una pared en busca de una tubería rota. Lo que comenzó como una simple remodelación de una casa heredada en un viejo pueblo de provincia, terminó destapando la tumba de horrores de uno de los asesinos en serie más sádicos y ritualísticos de nuestra historia. Un depredador que nunca fue atrapado, que nunca enfrentó la justicia de los hombres y que decidió emparedar su propio santuario de muerte para que nadie jamás interrumpiera el sueño de sus víctimas. Pero el horror de esta historia no radica únicamente en los huesos y las cadenas oxidadas que la policía extrajo de aquel sótano olvidado. El verdadero terror, la pieza que hasta el día de hoy le quita el sueño a los forenses y psicólogos criminalistas, fue lo que encontraron reposando en el centro de esa habitación sin luz. Un libro encuadernado en cuero grueso. No era un libro cualquiera, era el diario personal del monstruo. Cientos de páginas escritas a mano con una caligrafía pulcra, casi artística, detallando con una precisión quirúrgica y una frialdad demoníaca los últimos momentos de decenas de personas. Pero este diario iba mucho más allá de una simple confesión criminal. Sus páginas estaban repletas de referencias a cultos oscuros, a deidades olvidadas de nuestra tierra y a rituales de sangre diseñados para alimentar a algo que habitaba en la oscuridad del sótano. El autor no se veía a sí mismo como un asesino, sino como un sacerdote, un puente entre este mundo y un plano de sufrimiento eterno. Te advierto que los detalles que estamos a punto de explorar en las memorias de este verdugo no son aptos para mentes sensibles. Al escuchar sus propias palabras, sentirás como la respiración del asesino te roza el cuello. Prepárate, baja las luces y pregúntate si realmente conoces cada rincón de la casa en la que vives, porque estamos a punto de derribar el muro y bajar al sótano emparedado. La casona de la familia Montenegro siempre había sido el epicentro de las miradas curiosas en el pueblo, situada al final de una calle empedrada y flanqueada por árboles centenarios, cuyas ramas parecían garras retorcidas. La propiedad había permanecido cerrada durante casi 40 años. Su último habitante conocido, don Julián Montenegro, un hombre solitario, taciturno y de costumbres nocturnas, simplemente se desvaneció a finales de la década de los 70. La policía de aquel entonces concluyó que el anciano había huido del país para evadir deudas acumuladas, dejando la inmensa casa a merced del polvo, las telaraños y las leyendas urbanas. Los niños del pueblo cruzaban la calle corriendo al pasar por su fachada, y las abuelas murmuraban que en esa casa el diablo había hecho su nido. Sin embargo, para Elías, un joven arquitecto y el último descendiente vivo de la rama lejana de los Montenegro, la casona no era un mito aterrador, sino una oportunidad de oro. Al heredar la propiedad, decidió mudarse y restaurarla por completo para venderla y cambiar su vida. Elías llegó al pueblo a principios de otoño. Los primeros meses transcurrieron entre planos, nubes de polvo y el sonido constante de las herramientas. La casa era magnífica, pero el paso del tiempo había hecho estragos en sus cimientos.
La humedad se había filtrado profundamente en los muros de la planta baja. Fue precisamente esta humedad la que llevó a Elías a inspeccionar el nivel inferior de la casa. Los planos originales de la propiedad, amarillentos y frágiles como hojas secas, mostraban un sótano que abarcaba toda el área subterránea del salón principal. Sin embargo, al descender por las escaleras de piedra de la cocina, Elías encontró que el sótano terminaba abruptamente en un grueso muro de ladrillo macizo y argamasa. Según sus cálculos y los trazos en el papel, detrás de ese muro debía haber al menos 40 metros cuadrados de espacio inutilizado. Movido por la curiosidad arquitectónica y la necesidad de revisar las tuberías de desagüe, Elías tomó un mazo pesado y un cincel, dispuesto a abrir un pequeño boquete exploratorio. El primer golpe contra el ladrillo resonó en la casa vacía, con un eco profundo y sordo. No era el sonido de un muro de contención sólido, era el sonido inconfundible de una pared hueca. Elías golpeó con más fuerza, sintiendo cómo el yeso y el mortero viejo cedían bajo el impacto. Tras media hora de esfuerzo extenuante, rodeado de una nube de polvo gris que le secaba la garganta, logró abrir un agujero lo suficientemente grande como para introducir una linterna. Al encender la luz y asomarse por la grieta, una corriente de aire helado y putrefacto le golpeó el rostro con la fuerza de una bofetada física. No era el olor típico de un sótano cerrado, a humedad o a madera podrida. Era un olor acre, denso y profundamente metálico. Un hedor a cobre, a sal, a tierra removida y a algo orgánico que llevaba décadas en estado de putrefacción. El instinto más básico de supervivencia le gritaba a Elías que retrocediera, que llamara a las autoridades, pero una atracción morbosa, casi hipnótica, lo obligó a seguir golpeando el muro hasta poder pasar su cuerpo a través de la abertura. Elías encendió una potente lámpara de trabajo y el haz de luz blanca cortó la oscuridad absoluta del espacio emparedado, revelando una escena que quedaría grabada a fuego en sus pesadillas hasta el final de sus días. El lugar no era un simple cuarto de almacenamiento, era un matadero diseñado con una precisión satánica. En el centro de la habitación había una pesada mesa de roble negro, profundamente manchada y surcada por cortes profundos. De las vigas del techo colgaban pesadas cadenas oxidadas, con grilletes forrados en cuero reseco. A lo largo de las paredes de piedra, Elías pudo distinguir extraños símbolos pintados con una sustancia marrón oscura, que se estaba descascarando. Símbolos que mezclaban cruces invertidas, con iconografía de deidades precolombinas del inframundo y signos de brujería caribeña, como si el autor hubiera intentado invocar el poder de todos los infiernos conocidos. En las esquinas, amontonados sin ningún respeto, había sacos de yute podridos, de los que asomaban fragmentos de hueso blanco y amarillento, claramente humanos. Elías retrocedió, tropezando con sus propios pies, a punto de vomitar por la impresión y el olor nauseabundo. Estaba parado en el corazón mismo de las leyendas negras del pueblo. Decenas de desapariciones sin resolver en los años 70, jóvenes campesinas y viajeros perdidos, todos habían encontrado su horrible final en este calabozo subterráneo, a manos de su propio tío abuelo, don Julián. Pero antes de huir presa del pánico, el haz de su linterna iluminó un último detalle. Sobre un pequeño atril de hierro, frente a la mesa de tortura, reposaba un volumen grueso, encuadernado en cuero oscuro y atado con un cordón de cáñamo. A diferencia del resto de la habitación, el libro no estaba cubierto por el espeso polvo de las décadas. Parecía estar esperando. Temblando incontrolablemente, Elías se acercó, desató el cordón y abrió la pesada cubierta. La primera página, escrita con una tinta negra y espesa que parecía haber sido mezclada con carbón, contenía una sola advertencia, escrita en letras mayúsculas e irregulares. El muro no fue construido para mantener a la gente fuera, fue construido para mantenerla a ella adentro. Si estás leyendo esto, el hambre ha vuelto a despertar. Elías, paralizado por el frío sepulcral que emanaba de los muros de piedra y por el hedor insoportable de la muerte estancada, no pudo apartar la mirada de aquel libro maldito. La luz temblorosa de su linterna iluminaba la caligrafía de su tío abuelo, don Julián Montenegro. Era una letra cursiva, elegante, casi aristocrática, trazada con una pluma que no temblaba en lo más mínimo al describir las peores abominaciones imaginables.
Lo que Elías tenía entre sus manos no era simplemente el registro de un psicópata desquiciado que mataba por placer o venganza. Era un grimorio, un manual litúrgico de un hombre que se consideraba a sí mismo un sumo sacerdote, un sirviente devoto de una fuerza primordial y hambrienta que habitaba en las entrañas mismas de la tierra sobre la que se erigía la casona. El diario comenzaba en el invierno de 1968, detallando cómo Julián, tras la muerte de sus padres, comenzó a escuchar voces rasgando el silencio de las madrugadas. No eran voces humanas, escribía, sino el crujir de las raíces, el lamento de la piedra y un susurro gutural que subía por las cañerías exigiendo un tributo de carne caliente. En las primeras decenas de páginas, Julián relataba su descenso a la locura, o lo que él llamaba su despertar espiritual. Hablaba de antiguos mitos hispanos y precolombinos, de entidades subterráneas a las que los primeros pobladores llamaban la madre de la tierra negra o el hambre que no duerme. Según los escritos del asesino, esta entidad no era el diablo cristiano, sino algo mucho más antiguo, un parásito cósmico arraigado en el subsuelo del pueblo que se alimentaba del terror puro, de la agonía y sobre todo de la sangre derramada en estado de pánico absoluto. La primera víctima de Julián, descrita en el diario simplemente como la ofrenda del solsticio, fue un joven jornalero que pasaba por el pueblo buscando trabajo. Julián no expresaba odio ni remordimiento en sus líneas. Al contrario, escribía con una frialdad clínica y devota, asegurando que le había hecho un favor al muchacho al elegirlo como alimento para la deidad. Describía cómo lo atrajo a la casa con la promesa de una comida caliente, cómo lo drogó con infusiones de estramonio y beladona, y cómo lo arrastró por las escaleras hasta la mesa de roble negro que ahora descansaba, manchada y siniestra, frente a Elías. Las descripciones de los rituales eran insoportablemente gráficas y metódicas. Elías sentía náuseas al leer cómo Julián utilizaba cuchillos de obsidiana, comprados a anticuarios del mercado negro, para realizar cortes precisos que no mataban a la víctima de inmediato, sino que prolongaban su agonía durante días enteros. El objetivo no era la muerte rápida, sino la destilación del miedo. El asesino creía firmemente que el dolor extremo purificaba el alma de la víctima, convirtiéndola en un manjar digno para la sombra. Relataba cómo recogía la sangre en cuencos de barro cocido y la vertía lentamente en las grietas del suelo de tierra del sótano, mientras recitaba letanías en un idioma gutural y olvidado que, según él, la propia entidad le había enseñado en sus pesadillas. Con cada sacrificio, Julián afirmaba que la casa se volvía más fuerte, que las paredes de adobe parecían respirar con él y que la prosperidad de su familia y sus negocios se mantenía intacta gracias a este macabro pacto subterráneo. Mencionaba a mujeres jóvenes, a viajeros solitarios, a mendigos de los que nadie reclamaría su ausencia. Eran páginas y páginas de nombres, fechas y descripciones de torturas que harían palidecer al más experimentado de los forenses. Pero lo que verdaderamente perturbó a Elías, lo que le hizo soltar el libro por un segundo, como si las tapas de cuero quemaran sus manos, fue un patrón aterrador en las escrituras de su tío abuelo. A medida que avanzaban los años en el diario, la caligrafía perfecta de Julián comenzaba a volverse errática, nerviosa, manchada de gruesas gotas de tinta y de algo que parecía sangre seca. El asesino ya no mataba por devoción, mataba por terror. La entidad, acostumbrada a un suministro constante de dolor, se había vuelto adicta e insaciable. En una entrada fechada en 1975, Julián escribió con letras trémulas: «Ella ya no duerme. Antes me hablaba solo en la oscuridad, ahora la veo en los espejos a plena luz del día. Susurra desde detrás del papel tapiz de mi habitación. Me exige más. Los mendigos ya no la satisfacen. Quiere sangre joven, quiere inocencia. Si no le doy lo que pide, amenaza con devorarme a mí desde adentro, con pudrirme los órganos mientras sigo vivo. La casa entera es su estómago, y yo soy solo el gusano que le trae la comida». El cazador se había convertido en la presa de su propio Dios, y Elías, atrapado en ese calabozo olvidado, comenzó a comprender la espeluznante razón por la cual Julián había decidido sellar el sótano. Aterrado por las revelaciones del diario, Elías intentó retroceder hacia el boquete que había abierto en la pared de ladrillo. El aire en el sótano emparedado se había vuelto tan denso y asfixiante que cada respiración le quemaba los pulmones. Sentía que el polvo que flotaba en el ambiente no era solo tierra vieja,
sino partículas de dolor cristalizado, las cenizas de todas aquellas almas destrozadas sobre la mesa de roble. Levantó el libro nuevamente, casi hipnotizado por la necesidad de saber cómo terminaba aquella pesadilla, buscando desesperadamente en las últimas páginas una explicación a la repentina desaparición de Julián. Las hojas finales del diario estaban destrozadas, escritas con una prisa maniática que rasgaba el grueso papel de algodón. Las palabras ya no formaban oraciones coherentes, sino súplicas inconexas y rezos desesperados. Julián relataba que la sombra se había manifestado físicamente. Ya no era un simple susurro en las cañerías. Describía una masa viscosa, negra y helada que emergía de las grietas del suelo, con extremidades alargadas y un rostro deforme compuesto por los rostros de todas sus víctimas gritando al unísono. La última entrada, fechada apenas unos días antes de que el pueblo dejara de ver a Julián Montenegro, revelaba el acto final de su locura. «No puedo escapar», escribió el asesino con letras enormes y temblorosas que ocupaban toda la página. «Ella sabe que intenté irme. Me rompió las piernas anoche mientras dormía. Me he arrastrado hasta aquí abajo. La única forma de detenerla, la única forma de que no salga a cazar al resto del pueblo, es sellar la puerta de la garganta. He contratado albañiles para que levanten un muro doble de ladrillo en la entrada del sótano. Les dije que era para evitar inundaciones. Cuando terminen, yo me quedaré de este lado. Le ofreceré mi propia carne, mi propia sangre, para que se sumerja en un sueño profundo. Mientras el muro siga en pie, mientras no respire el aire de los vivos, ella estará contenida. Pero si alguien derriba la pared, si alguien perturba mi tumba y lee mis palabras, el hambre despertará, y el que rompa el sello será el primer plato de su nuevo banquete». Al leer estas últimas líneas, el corazón de Elías se detuvo por una fracción de segundo. Una gota de sudor frío, helado como el hielo, resbaló por su nuca. El silencio absoluto del sótano, ese silencio sepulcral que lo había recibido al abrir el boquete, se rompió repentinamente. No fue un estruendo, sino un sonido sutil, asquerosamente húmedo. El sonido de algo blando arrastrándose sobre la piedra vieja en la esquina más oscura de la habitación, justo donde se apilaban los sacos de yute con los huesos de las víctimas. Elías giró violentamente la linterna hacia esa dirección, pero el haz de luz blanca comenzó a parpadear, fallando inexplicablemente como si la batería se estuviera drenando en cuestión de segundos a causa de un campo magnético antinatural. En las penumbras intermitentes, Elías vio como uno de los sacos se movía lentamente. Un fémur humano, amarillo y poroso, fue empujado hacia un lado por una masa oscura y aceitosa que parecía absorber la poca luz que quedaba en el cuarto. El pánico animal se apoderó del joven arquitecto. Dejó caer el diario sobre el polvo, soltó un grito ahogado y corrió hacia el agujero en la pared de ladrillo. Pero el sótano parecía haberse estirado. La distancia que antes era de unos pocos pasos, ahora se sentía como 1 kilómetro en medio de la oscuridad. Mientras corría, escuchó el inconfundible tintineo de las pesadas cadenas oxidadas colgando del techo. Se estaban balanceando solas, chocando entre sí con un sonido metálico que le taladraba los tímpanos. Justo cuando Elías logró meter la cabeza y los hombros a través del boquete para escapar hacia la seguridad de su cocina, una fuerza brutal, gélida y con la fuerza de 10 hombres, se cerró alrededor de su tobillo derecho. No era una mano humana, era un apéndice sin forma, frío como el hielo seco y cubierto de una viscosidad que quemaba la piel al contacto. Mientras era arrastrado implacablemente de vuelta hacia la oscuridad del matadero subterráneo, Elías escuchó una voz que resonaba no en el aire, sino directamente dentro de su cabeza. Una voz formada por el lamento agónico de docenas de personas, susurrando su nombre y dándole la bienvenida a la casa de la sombra. El dolor que atravesó la pierna de Elías no era un dolor terrenal. No era el ardor de un corte, ni el latido sordo de un hueso fracturado. Era un frío tan absoluto y penetrante que parecía quemar las terminaciones nerviosas, congelando la sangre en sus venas y enviando espasmos de puro terror a través de su espina dorsal. Mientras era arrastrado de espaldas por el suelo de tierra y piedra del sótano emparedado, sus uñas se clavaban inútilmente en las juntas de los ladrillos, rompiéndose y sangrando en un intento desesperado por aferrarse a la luz de la cocina que se alejaba rápidamente. La fuerza que tiraba de su tobillo era abrumadora.
la tracción mecánica de una máquina de carne diseñada con un solo propósito: consumir. La linterna que Elías llevaba se había estrellado contra el suelo durante el forcejeo, y su bombilla parpadeaba agónicamente, arrojando destellos estroboscópicos que hacían que la escena fuera aún más demencial y desorientadora. En medio de esos fogonazos de luz blanca, Elías pudo ver finalmente la forma de su captor. No era un fantasma transparente, ni un demonio con cuernos como los que ilustran los libros de teología antigua. Era una masa informe y palpitante de oscuridad líquida, similar al alquitrán hirviendo, pero que emanaba una temperatura glacial. De esa masa central, que parecía brotar directamente de las grietas más profundas de los cimientos, se extendían gruesos zarcillos viscosos. Uno de ellos estaba firmemente enroscado alrededor de la pierna de Elías. Pero lo verdaderamente enloquecedor no era la textura o la forma de la entidad, sino su composición. A medida que la masa se retorcía y avanzaba hacia él, Elías pudo distinguir formas atrapadas bajo esa superficie aceitosa. Eran rostros, cientos de rostros humanos, estirados y deformados en muecas de agonía eterna. Hombres, mujeres, jóvenes e incluso los ancianos de los que Julián hablaba en su maldito diario. Todos estaban allí, asimilados, fundidos en un solo organismo de sufrimiento perpetuo. Y en el centro exacto de esa amalgama de carne espiritual y dolor, emergió un rostro que Elías reconoció por las viejas fotografías familiares. Era don Julián Montenegro, su tío abuelo. El rostro de Julián no mostraba la arrogancia del asesino despiadado que había escrito el grimorio. Mostraba el terror absoluto de la presa. Sus ojos estaban en blanco, las cuencas hundidas, y su boca se abría y cerraba frenéticamente como la de un pez fuera del agua, emitiendo ese mismo sonido gutural y rasposo que llenaba la habitación. La trampa de Julián había fracasado. Al emparedar el sótano, no contuvo a la sombra. Simplemente se encerró con ella, convirtiéndose en el plato principal de un banquete que había durado 40 años. Y ahora, hambrienta tras décadas de consumir el mismo eco de dolor, la entidad quería carne fresca, quería la sangre del linaje Montenegro. Una voz resonó en la mente de Elías, una cacofonía de miles de lamentos superpuestos que formaban palabras en un idioma que su cerebro apenas podía procesar. La puerta se abrió. La carne nueva ha vuelto a casa. No hay escape en la tierra oscura. La reacción de la sombra ante la pequeña llama fue instantánea y catastrófica. La masa viscosa retrocedió violentamente, como si la luz de ese diminuto fuego fuera ácido derramándose sobre su piel de alquitrán. El zarcillo que apresaba el tobillo de Elías se aflojó lo suficiente, emitiendo un siseo agudo y asqueroso, como carne cruda arrojada sobre una sartén ardiente. Elías no perdió ni una fracción de segundo. Pateó desesperadamente la oscuridad, soltándose por completo, y se arrastró de espaldas sobre sus codos y talones, cortándose la piel con los escombros de ladrillo, hasta alcanzar el agujero en la pared. El monstruo, recuperándose del impacto lumínico, lanzó un rugido que hizo temblar los cimientos mismos de la casona, un sonido que no pertenecía al mundo natural y que hizo que el polvo del techo cayera como lluvia gris. Con un último esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor punzante de un tendón desgarrado, Elías impulsó su cuerpo a través del boquete estrecho, cayendo pesadamente sobre las baldosas de la cocina, en la planta alta. Pero la pesadilla no había terminado. La casa entera comenzó a gemir. Las gruesas vigas de madera de roble crujían en los techos y el suelo bajo los pies de Elías vibraba rítmicamente.
La entidad, ahora despierta y consciente de que su presa había escapado de su cámara sellada, no iba a conformarse con quedarse en el sótano. Elías escuchó el sonido espeluznante de larga masa desprendiéndose y los ladrillos del muro falso comenzando a resquebrajarse desde adentro. La cosa estaba golpeando la pared, intentando ensanchar el agujero para salir a la superficie. El joven arquitecto, sangrando y cubierto de polvo, comprendió con una claridad glacial que no podía simplemente salir corriendo por la puerta principal. Si huía, esa abominación se desataría en el pueblo. Las leyendas negras volverían a cobrar vida y la sangre de cientos de inocentes mancharía sus manos por haber roto el sello. Tenía que terminar lo que su maldito antepasado había comenzado, pero no con paredes de ladrillo. Tenía que hacerlo con fuego. Arrastrando su pierna herida, Elías se dirigió a la zona del salón donde guardaba los materiales de remodelación. Encontró 3 galones de disolvente industrial para pintura y 2 bidones de gasolina que usaba para el generador eléctrico. Con una fuerza nacida de la pura desesperación, destapó los recipientes y comenzó a verter el líquido inflamable por todo el suelo de madera antigua de la planta baja, asegurándose de formar un camino empapado que descendiera directamente hacia las escaleras de piedra y el boquete del sótano. El olor penetrante del combustible logró enmascarar parcialmente el hedor a muerte que ya subía desde las profundidades. Los golpes en la pared subterránea se volvieron frenéticos. Elías podía escuchar los ladrillos cayendo al suelo. La masa oscura estaba a punto de pasar. Cojeando hasta la puerta de entrada, abrió de par en par la pesada hoja de madera hacia la calle empedrada, permitiendo que la fría brisa del otoño entrara para alimentar con oxígeno lo que estaba a punto de hacer. Se detuvo en el umbral, sacó su encendedor de metal y lo encendió por última vez. Miró hacia el pasillo oscuro que conducía a la cocina. Una sombra espesa, antinatural y reptante comenzaba a asomarse por el borde del marco de la puerta, extendiendo sus zarcillos negros sobre los charcos de gasolina. Elías dejó caer el encendedor. El líquido inflamable se encendió con un hush ensordecedor, creando un muro instantáneo de llamas anaranjadas y azules que corrió como un relámpago hacia las entrañas de la casa. Un alarido monstruoso, compuesto por 1000 voces en agonía, destrozó los cristales de las ventanas de toda la calle. Era el grito de la deidad primitiva, siendo consumida por el fuego de los hombres. Elías se dejó caer en la acera, al otro lado de la calle, observando cómo la majestuosa casona de los Montenegro se convertía en un infierno rugiente. Los vecinos salieron de sus casas, aterrorizados por el estruendo y las llamas que alcanzaban el cielo nocturno. Cuando los bomberos llegaron horas después, solo quedaban cenizas humeantes y muros negrecidos. Elías les dijo que había sido un accidente con el generador. Nadie bajó al sótano. El fuego había quemado la madera, pero también había cristalizado la tierra y derretido la piedra bajo ella, sellando la tumba para siempre. Sin embargo, mientras los paramédicos le vendaban el tobillo quemado y marcado por una cicatriz oscura en forma de garra, Elías metió la mano en el bolsillo de su chaqueta destrozada. Sus dedos rozaron una textura gruesa y curtida. Con un horror que le heló el alma, sacó el objeto. Era el diario de don Julián, encuadernado en cuero. No recordaba haberlo recogido durante su escape frenético, pero allí estaba, intacto, esperando a que el último de los Montenegro escribiera el siguiente capítulo. Y así cerramos este espeluznante recorrido por las sombras que habitan bajo nuestros propios hogares. La historia de la casona de los Montenegro nos deja una advertencia imborrable. No todos los monstruos acechan en los bosques oscuros o en las carreteras solitarias. A veces, el mal más puro e insaciable duerme justo debajo de las tablas del suelo, esperando pacientemente a que alguien, movido por la curiosidad o la ignorancia, decida derribar la pared equivocada. Dime algo. La próxima vez que escuches un crujido en la madera de tu casa durante la madrugada, ¿estarás seguro de que es solo el viento? Si este caso te ha erizado la piel y eres de los que disfrutan explorando los rincones más perturbadores de los misterios y el horror, no olvides dejar tu pulgar arriba. Ese pequeño clic me ayuda enormemente a seguir desenterrando estas crónicas oscuras para ti. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras próximas pesadillas. Y antes de que cierres el video,
quiero que me respondas con total sinceridad en la caja de comentarios. Si descubrieras un sótano emparedado en tu propia casa, ¿lo abrirías para descubrir qué esconde o dejarías el muro intacto para siempre? Te leo ahí abajo. Buenas noches. Y por favor, no bajes al sótano sin una linterna.